Casa de los Cinco. Interviene Eduardo Eras León, Premio Nacional de Literatura, narrador, ensayista y Premio Nacional de Edición. Arlene Rodríguez Meribet, periodista y conductora del programa radial Una luz desde el oscuro. Víctor Casaus, poeta y realizador audiovisual. Y Javier Salado, editor, integrante del Comité Internacional por la Liberación de los Cinco y periodista de Resumen Latinoamericano. Todo
Sí, muy buenos días. Es un placer reconocer a tanta gente que a lo largo de estos años fue activo participante de la batalla por el regreso de los 5. Darle la bienvenida de modo particular a José Ramón Fernández, quien es héroe de la República de Cuba. Nos acompaña junto a los 5. ¿Quién se iba a imaginarlo que íbamos a tener los 5 juntos aquí este año en la Feria del Libro? Están Gerardo, Antonio, Ramón, Fernando y René. Muy poca gente tiene el privilegio de juntar a los 5. Así que bienvenidos, gracias. Están sus familiares, sus seres queridos que tanto hicieron. Está el cuate, el hombre que compró el yate Granma para que llegara la revolución a las costas cubanas. Que también quiere entregar el libro a los 5. Hay tanta gente, decía, que se me va a hacer imposible. Está Kenia Serrano, está Zuleika Romay, la presidenta del Instituto del Libro, Kenia Serrano, presidenta del ICAP. Está Luciano Bassapolo, el hombre que entregó al Papa la carta demandando la libertad de los 5 días. Está María Alex Walker, que ahorita va a presentar también, porque ya están viendo ustedes la exposición de acuarelas de Tony, absueltos por la solidaridad, como definitivamente fue. Y está ese bravo comité por la libertad de los 5 que encabeza Graciela Ramírez. Está por ahí atrás también Masí, el realizador de la obra audiovisual de la que vimos un fragmento ahora. Bueno, creo que todo el mundo conoce, me dice, en Cuba, y la extraordinaria conjunción de talento por la libertad de los 5 que fue el trabajo de Masí. Gracias por estar todos. ¿Sí? Andrés Gómez, la brigada Antonio Maceo, James Cocker. La lista me da muchísima pena no poder mencionarlos a todos, pero desde aquí, que tenemos la posibilidad de estar en el micrófono, saludarlos, darles la bienvenida. Gracias por la compañía. Esta va a ser la temporada de los 5 aquí más intensa. Esta mañana arrancamos ahora, creíamos a las 10 de la mañana. Donde llegan los 5 se distorsionan un poquito todos los horarios porque todo el mundo quiere la foto o el abrazo. Y entonces comenzar. Aquí está Juan Carlos Rodríguez, que no quería subir a la mesa, aunque está en el panel, un panel que concibieron ellos mismos. Es el director de la editorial Capitán San Luis, pero creo que tiene 48 horas nada más de operado de cataratas. Por eso me ha pedido que lo libere de la posibilidad de hablar, pero vamos a obligarlo. Ellos son de las personas y de los equipos que más han hecho durante todos estos años por la libertad de los 5. Juan Carlos Rodríguez, director de la editorial Capitán San Luis. Eduardo Eras León, el chino, nuestro chino ganador del Premio Nacional de Literatura este año. Con un maravilloso discurso que impresionó tanto aquí en la cabaña, también en esta misma sala. Víctor Casaus, el director de del Centro Pablo, director, presidente, qué sé yo, alma del Centro Pablo, que también tiene tanta responsabilidad con la poesía y con todo lo que se hizo en la batalla por la libertad de los 5. Y Javier Salado, periodista de Resumen Latinoamericano, también trabajó muchos años con la editorial Ocean, que hizo tanto trabajo por ello. Aquí está Carlitos Aznárez, director de Resumen Latinoamericano, ha venido directamente desde Argentina para acompañarnos. No sigo las presentaciones, abro. Creo que podemos comenzar, aunque solamente para sacarle una palabrita de la boca a Juan Carlos y cómo concibieron también este panel, literatura y periodismo por la libertad de los 5. La editorial. Bueno, la editorial Capitán San Luis del Ministerio del Interior, desde el año 2003, que lanzamos la primera obra, Cicatrices en la Memoria, que se presentó la feria ese año, comenzó con ese libro, asistió el comandante en jefe a la presentación del libro, entre otras cosas importantes porque
Por vez primera se convocaba a un número significativo de escritores y de artistas de la plástica de reconocido prestigio nacional e internacional para abordar el tema del terrorismo y en defensa de los 5, el epílogo del libro de Alarcón, donde explica todos los pormenores del caso de los 5 hasta ese año 2003. Se trabajó también en un libro muy importante, aquí hay artistas de la plástica de los que participaron en ese libro y escritores. Se hizo otro libro importante también, Estados Unidos versus 5 héroes, del doctor Rodolfo Dávalo, que está aquí presente. Ese libro tiene todas las violaciones del juicio, las violaciones legales. Él me comentaba hoy, nos hacía una anécdota de que Tony le había escrito y le había dicho, leyendo el libro suyo, yo tenía la idea de que la condena era injusta, pero al leer el libro sé también que es ilegal, por el libro de Rodolfo Dávalo. Después también hicimos una convocatoria para hacer Desde la Soledad a la Esperanza, cuyo título lo dio Tony Guerrero, también de 18 escritores y 18 artistas plásticos y 10 músicos, que todos aceptaron y se propusieron a trabajar de relatos sobre los 5. Ahí hay magníficos escritores. El editor del libro fue Chino él también tiene un relato en el libro. La verdad me nombra, que nos lo pidió Milti Marucci, lo hicimos también. Cuba, la historia contada, un libro sobre terrorismo que está muy graficado con acciones terroristas, que tiene una importancia que en un correo que nos mandó en una ocasión Magali George, la mamá de Fernando, felicitándonos por la atención el día de su cumpleaños, nos decía: es importante que ustedes sigan haciendo ese libro de Cuba, la historia contada, incluso en idioma, porque tiene algo que a veces nos preguntan. Bueno, están condenados y eso, pero ¿qué acciones terroristas se cometían contra Cuba? Porque eso es silenciado. Y el libro sí tiene entre otras cosas una nueva infiltración en la década del 90, que explica perfectamente, el que lo leas llega a la conclusión de que tienen que estar ahí. Cuba tiene que tener ojos y oídos, como dijo un general retirado norteamericano en el juicio, en la Florida. Cuba, la historia montada. Esos libros también todos están traducidos al idioma, al inglés. Eso también era importante. Cuba, la historia contada, ese libro graficado, está traducido a 4 idiomas: inglés, francés e italiano. Y han servido a la lucha. Aquí están los familiares que han sido uno de los principales captores del libro para cada vez que viajaba poder entregarle eso. Esa ha sido más o menos la modesta labor, ¿no?, de la editorial por el trabajo de los 5, por la liberación del... Director de la editorial Capitán San Luis, que hizo tan extraordinario trabajo estos años, y él hablaba desde la solidaridad y la esperanza, un texto que junto, así como antes lo había hecho Cicatrices en la Memoria, y por cierto llamo la atención, ahí está Marilyn Boves, que escribió algunos de los mejores textos también que componen ese volumen. Es periodista y escritora, esa dualidad también de gente que trabajó con su propia obra, obras que podrían resultar por encargo y no sé cómo lo asumieron los creadores, pero el resultado fue realmente importante y quedan como obras para siempre, no coyunturales. Creo que Eduardo Veras puede contarnos un poquito su propia experiencia. Sí, efectivamente yo en el año 2004 me dieron un encargo. Carlos Martí era presidente de la UNIAN en aquellos momentos, que quería que yo editara un libro de décimas que había escrito Tony sobre la vida de Antonio Maceo. Yo no soy editor de poesía, yo era editor de narrativa, pero por supuesto que no me podía negar a esa petición. Y comencé a trabajar ese libro. Increíblemente tenía una correspondencia bastante fluida con Tony, porque le proponía cosas para editarlo, para que saliera mejor, y él pues me respondía. Y así estuvimos editando ese libro, que lo presentamos con Mirta allá en Las Tunas, que fue donde Tony quería que el libro se leyera y se repartiera sobre todo a los niños de las escuelas. Y
Yo quería leerles a ustedes un pequeñito fragmento de una de las cartas que nos escribimos después que editamos el libro. Yo terminé esta carta diciéndole: hermano querido, hace unos días, impartiendo una de mis clases de técnicas narrativas a jóvenes narradores de todo el país, les hablaba del Viejo y el Mar de Ernest Hemingway y les recordaba una frase de esa extraordinaria novela que se convirtió posteriormente en la clave de toda la obra del gran escritor norteamericano: el hombre puede ser destruido, pero nunca derrotado. Y entonces los evoqué a ustedes. Seguramente reciben a diario muchas cartas donde todo nuestro pueblo les expresa el afecto y la admiración por la lucha que están librando. Si de algo sirve, súmenles esta frase de Hemingway, que retrata de cuerpo entero el ejemplo que cada día nos dan, y una convicción: ustedes jamás serán derrotados. Y Tony me respondió: hablándome de la edición del libro, y me dice al final de su carta: te he imaginado en tus clases de técnicas narrativas que impartes a nuestros jóvenes narradores. Deseos no me faltan de participar en algunas de ellas. No dudo de que una vez en Cuba nos invitarás. Los voy a invitar, Tony. Al traer en tus líneas la memoria de Ernest Hemingway, me hiciste recordar momentos de mis años vividos en Key West, lugar que guarda una parte importante de la vida de este gran escritor. Y de él mencionaste una frase que, es cierto, se relaciona con nuestras convicciones. Mas te quiero afirmar que no solo jamás seremos derrotados, sino que nada podrá destruirnos, porque no somos un simple hombre que físicamente o materialmente un día desaparece. Somos una partícula de un pueblo que aún de sus ruinas supo y sabrá, si fuera necesario, levantarse y crecer. Somos parte de un todo, de una obra que ha resistido con heroísmo las más hostiles amenazas y agresiones, y que con firmeza se declara indestructible e invencible. Nos veremos. Un abrazo, hermano. Ya nos hemos visto. Yo quería recalcar aquí precisamente las cosas que ha dicho Juan Carlos. Juan Carlos es creador de esa idea, una idea novedosísima, que fue precisamente pedirle a escritores, a plásticos, que hicieran primero relatos y cuadros sobre el terrorismo, precisamente, no haciendo propaganda política, sino haciendo propaganda humana. Y esa propaganda humana iba a ser a la larga muchísimo más efectiva, porque atacaba precisamente el espíritu de los lectores y alimentaba el espíritu de los lectores para esta epopeya que los 5 escribieron. Y luego, en el segundo libro, Desde la Soledad y la Esperanza, todavía se amplió más el diapasón de la obra que estaba reflejada, y demostró precisamente que la literatura por encargo se podía hacer, y se podía hacer una literatura de calidad. Yo escribí un cuento para ese libro que se llama Un cuento por encargo, precisamente. Se lo envié a Tony. Ese cuento está dedicado a Tony, a Mirta y a Marucci, y Tony me respondió con un cuento sin encargo que realmente me dejó absolutamente conmovido. Bueno, ¿qué tengo que decirles? Que el corazón nuestro, junto con el corazón del pueblo, es de ustedes, porque ustedes nos han dado el ejemplo supremo de heroísmo, de dignidad, de toda, es decir, de todo lo que puede hacer un ser humano por existir. Entonces, ¿qué puedo decirles? No puedo decirles más. Yo estoy absolutamente emocionado. Es decir, verlos a ustedes aquí, a los 5, me parece lo mismo que todo el pueblo. Un pueblo entero fue detrás de ustedes, y un pueblo entero está detrás de ustedes. Muchas gracias. Habla Eduardo Heras y uno piensa que fue parte de esos 3 chinitos que limpiaban zapatos en la esquina de Texas, y que se ha convertido hoy en ese flamante Premio Nacional de Literatura.
que con su obra demostró también que hay cosas pasajeras, coyunturales, errores coyunturales, pero la obra de una persona afincada a la revolución por convicción y por sentimiento es invencible. Gracias, Eduardo, por tus palabras y por la manera también. Eduardo utilizó para recordar el intercambio epistolar con Tony un libro que le debemos todos a otro incansable de la poesía y de la práctica revolucionaria, desde la literatura, desde la música, desde el guardar en la memoria todo lo que tiene que ver con la extraordinaria obra de nuestro pueblo y la extraordinaria obra de los revolucionarios del mundo. Hablo de Víctor Casaus y el libro que utilizaba, decía Eduardo, que es Enigma y otras conversaciones. Víctor se metió en la correspondencia de Tony y ahí nos regala un testimonio extraordinario de lo que es el poeta desde la prisión, hablando con sus colegas desde Cuba, ¿no? Entonces, Víctor, sé que tienes otras cosas que, por lo que veo, papeles nuevos. ¿Habrá otro libro o qué habrá? Sí, Enigmas y otras conversaciones fue el fruto de este libro de Tony, que Tony se apresura a aclarar, y nosotros con él, que él lo siente como el libro de los 5 y el libro de todos los que han contribuido y contribuyeron precisamente a su liberación en esa lucha tan extensa, tan intensa, tan solidaria, tan formidable. Tony nos sugirió a las ediciones La Memoria, cuando comenzamos a preparar la idea del libro, que pidiéramos su prólogo a Roberto Fernández Retamar. Yo voy a compartir con ustedes 2 o 3 textos breves para no hacer larga la intervención de este panel, y el primero es un párrafo del prólogo de Retamar, porque pienso que resume muy bien la idea central del libro y también describe muy bien a Tony. Tony, dice Roberto, ha hecho de su celda un verdadero taller de donde salen nuevos poemas, cartas, comentarios, crónicas, un diario, obras plásticas. Se mantiene activo, vivaz. Como no han podido sofocarle el valor, tampoco han podido sofocarle el ansia de vida que traslucen sus constantes creaciones. Un magnífico ejemplo, termina diciendo Retamar en este párrafo, de lo anterior, es esta obra miscelánea suya de Tony, que verá la luz, decía entonces, me comentó el propio Tony en una carta cálida, gracias al empeño de la gente del Centro Pablo, ese maravilloso colectivo. Él se declara en esa carta, y nosotros somos felices de ello también, un centropauliano más, un pauliano más, porque hay mucho de la vida de Pablo de la Torriente Bravo en el ejemplo formidable de los 5 que mencionaba hace un momento el chino Era. Por ello, cuando entregamos, antes de que regresara ninguno de ellos a la patria, entregamos allí el premio Pablo, la mayor distinción, pequeña y modesta, pero la mayor que entrega nuestro centro, justamente a las figuras que luchan y pelean por la dignidad de la que Pablo fue ejemplo tan maravilloso. Y el libro fue la posibilidad de contribuir modestamente a esa lucha intensa. El propio origen del libro es también un ejemplo de la intensidad maravillosa de la creatividad de Tony, porque la idea inicial del libro, propuesta por Marucci, su hermana, era hacer un pequeño volumen con algo que está en la primera parte del título del libro ahora, que se llama Enigmas, los enigmas. Y es un procedimiento poético, comunicador, que usó Tony en aquel momento, como tantos, en esa intensa capacidad suya de relacionarse con la solidaridad, por supuesto, de tanta gente de buena voluntad y solidaria en el mundo, transmitiendo, enviando textos poéticos que a su vez, a través de esta misma red de amigos, eran respondidos. Así se construyeron esos enigmas que forman 7 conjuntos de poemas, de los cuales este libro incluye el primero.
El primero lo envió Tony en la ocasión del cumpleaños de Silvio, que ha sido y es un cómplice total de todas estas luchas y peripecias que hemos realizado juntos en todos los terrenos por los 5. Y al final, cuando ya se había difundido esas propuestas de preguntas en dípticos que Tony enviaba, Silvio le respondió en un poema en un texto a partir de estos enigmas. Ha sido curioso este intercambio de reflejos, que para colmo dio otro fruto tuyo con tu replanteo del poema. Ha sido como una variante del juego literario que inventaron los surrealistas y que consistía en escribir una línea, taparla y pasársela al de al lado. Cuando el papel había dado 2 o 3 vueltas a la mesa, abrían el abanico y le daban lectura al texto compuesto al azar. A esta técnica le llamaban cadáver exquisito, porque dicen que el primero que hicieron empezaba con esas palabras. Ese fue el origen del libro, hacer un pequeño opúsculo, digamos, con los enigmas. Sin embargo, la comunicación con el propio Tony, visitar el archivo maravilloso de Víbora Park, donde Marucci y Mirta han conservado la correspondencia con Tony, también con otros de los hermanos de los 5, en un archivo maravilloso que tiene decenas de miles de cartas recibidas en esos años y de intercambio, hizo que el libro se convirtiera en algo más en el sentido físico, porque se convirtió en un libro de 426 páginas felizmente, y algo más también en un sentido más importante, porque revela precisamente las distintas facetas de creatividad de Tony. Por eso el libro hoy está como quedó, está compuesto por esos enigmas, donde hay 23 de ellos incluidos, pero incluye también las secciones que voy a sintetizar para ustedes y a terminar después con una cita final para no hacer larga esta presentación. Pero sí es importante mencionar esas secciones del libro, esas partes del libro, porque precisamente reflejan la creatividad y la intensidad y la vitalidad maravillosa de este hombre, reflejo sin duda de la actitud también de sus hermanos. Otra sección que nació y que tiene mucho que ver, por supuesto, con Tony mismo, se llama Entre esos poetas que admiro, y donde Tony sugirió en los diálogos que tuvimos mientras el libro él lo preparaba, que él quería hacer un homenaje a los poetas de distintas épocas, de distintos lugares, que habían influido en alguna manera, que habían ayudado también a la literatura y también a vivir, como suele pasar con la poesía. Y de ahí surgieron la selección de Tony de 38 textos de poetas que van desde José Martí hasta poetas contemporáneos nuestros, pasando por Guillén, por muchos poetas no solo cubanos, también Pablo Neruda, y también, por supuesto, la respuesta de Tony, el comentario de cada uno de esos poemas, ¿sí? Un diálogo poético entre esos poemas, entre esos poetas y Tony Guerrero. 38 poetas y 38 respuestas incluye el libro. Y ese mismo diálogo se produjo no solamente en el terreno de la poesía, sino también en el terreno del intercambio epistolar. Tony, que además de poeta, creador plástico, cronista, hay unas formidables crónicas incluidas en ese archivo de Víbora Park, es también un comunicador formidable. Ahora lo hemos visto ya en La Patria, cuando participa en los programas televisivos, se reúne con él los distintos colectivos, que es un comunicador incansable, ameno y maravilloso. Recientemente un programa de televisión daba entre manos, daba fe de esto que estoy diciendo, y otros también lo han hecho. En esos diálogos a la distancia se incluyen los diálogos sostenidos por Tony por distintas vías, en la medida en que las condiciones de las diferentes prisiones se lo permitieron, con gente, figuras, gente común, amigos, que le escribieron, dando tanto aliento y ofreciendo, por supuesto, su ayuda para la liberación de los hijos. 27 diálogos se incluyen en esta sección del libro.
Y la sección de las crónicas, que se titula En la celda hay un hombre, está en ella justamente una pequeña muestra, solamente son 17 pequeños fragmentos de lo que es la obra de crónica de Tony, que está en ese archivo de Vivo Park. Yo creo que sobre ese archivo, yo comentaba con Tony el otro día, tendría que ir él nuevamente ya acá con más tiempo, con ganas de reconstruir momentos de esos años, de lo suyo y de lo de sus hermanos, por supuesto, porque hay un valor extraordinario de la memoria, del testimonio en todos esos temas. Yo creo que habría otros libros de Tony en el horizonte, yo por lo menos lo veo así. Y él quería que quedara bien claro, desde luego, en este libro, cuando se escribiera, de que justamente este libro, como dije al principio, pertenecía a mucha más gente que al autor ese solitario, como decía él, que aparecía en la portada. Y yo por eso quiero leer este texto de Tony, en el cual él lo declara en la página 9 del libro, comenzando, para que lo sepamos desde el inicio. Él dice que este libro es de todos los que respondieron a esos enigmas de los cuales ya he hablado. Este libro es de los poetas, músicos, artistas que han sido generosos y fraternos con nuestra justa causa y con los que he dialogado por diversas vías a lo largo de estos años, en una conversación que felizmente continúa y crece en los territorios del amor y la amistad. Este libro es de mi madre y de mi hermana, así como de todos los que han hecho posible para que ellas hayan construido en estos años ese archivo amplio y eficaz del que yo hablaba, de su correspondencia y de su obra plástica y literaria. Y este libro, generosamente, decía Tony, es de los centropaulianos, de mis hermanos del Centro Pablo, que han trabajado en este sueño que entre todos hemos hecho realidad. Y con todos ellos y con todo aquel a quien esta obra llegue y se sienta parte de ella, este libro es de Gerardo, Ramón, Fernando, René y mío. Esa declaración, que es una declaración de principios, sin duda está al inicio del libro, para que la autoría, esa autoría personal que generalmente tienen en las obras, Tony la extienda como él quiere, precisamente a los que contribuyeron de diversas maneras, y sobre todo a sus hermanos, y nuestros hermanos, que vivieron esa experiencia en esos años. Y para terminar, quiero leerles, quisiera compartir mucho más, pero no quiero que el panel se extienda. Sé que esta es una actividad precisamente que incluye varios temas, pero sí dar fe, prestar la voz del testimoniante otro momento más para compartir con ustedes esta reflexión de Tony en forma de crónica sobre la vida en la cárcel. A mí me impresionó tanto esa relación a través del correo o de las formas que tuvimos de comunicarnos para que Tony armara su libro, porque recordé el prólogo del presidio modelo de Pablo de la Torriente Bravo, donde Pablo cuenta que cuando él llegó a presidio encontró entre los presos comunes que había allí en ese lugar una persona, viejo ya a esa altura, un hombre mayor, que de pronto, conversando con él conoció que era alguien de Santiago de Cuba, que cuando Pablo era un niño había cometido un delito común de sangre familiar, algo por lo que había sido condenado, y estaba desde entonces en la cárcel. Y Pablo escribe un texto tremendo, impresionante, donde dice: mientras este hombre estuvo aquí, y hace una relación de las cosas que él hizo. Yo estudié, dice Pablo, el preuniversitario en la universidad, he luchado contra Machado, estoy preso. Cómo la vida transcurrió de una manera para alguien que no estaba en prisión y había transcurrido en ese banco donde Pablo veía a aquel hombre. A mí esa idea era para mí angustiante cuando recordaba lo de Pablo y veía como tantos de ustedes y tantos de nosotros pasar el tiempo y que el regreso
de los 5 hermanos no se produjera. Ya se produjo, están aquí, y por eso estos momentos de felicidad, en estos encuentros, este libro se presentó en el Centro Pablo por primera vez realmente con Tony presente allí, y esa relación que Tony establece tan cálida con su lector aquí, una muestra de ello es también este pequeño testimonio que voy a leer suyo, que está incluido en el libro y que tiene que ver justamente con esa relación humana, hermosa, fraterna, que ustedes verán y entenderán en este breve párrafo. Cuenta Tony en uno de estas comunicaciones, de estas pequeñas crónicas: mi compañero de celda, la de ese momento, es mexicano, de origen campesino, lleva buen tiempo en prisión. Tenemos casualmente la misma edad, aunque él es un tilín más viejo, ya que mañana cumplirá sus 52 años. Pienso que, aunque modestamente, vamos a celebrar con una comidita su cumple y mi mudanza mañana, y la cocina la encargaremos a mi vecino, un señor estadounidense que es la persona con quien camino normalmente en el patio. Esa visión cotidiana de esos años vividos tiene en las crónicas de Tony, que está aquí, en las cartas, una imagen estremecedoramente humana, y habla y define muy bien ese carácter en él y en sus hermanos. Es el homenaje que la publicación de este libro hizo y quiere hacer precisamente a su firmeza, a su coraje, a su fidelidad, y por ello es la felicidad que nos embarga a todos desde que pisaron nuevamente la tierra de la patria. Bienvenidos, hermanos. Juan Carlos me recordaba ahora que hay un libro en el que participaron de manera directa Gerardo y René, que es Welcome Home, que es un libro sobre los terroristas, donde hizo el retrato de Ramón Saúl Sánchez René y el epílogo, ¿es el epílogo de Gerardo? El epílogo de René y el prólogo de Gerardo. Así que también reconocerlo. Bueno, la feria ha sido un momento de presentaciones. El sábado aquí hubo muchas presentaciones, el viernes, todos los días estamos teniendo un poquito de ellos aquí. A mí se me ocurría, decía el otro día que ellos bajaron de las vallas, ya las vallas que estaban en toda la ciudad van quedando por ahí, y empiezan a ser ellos los que anden junto a nosotros, multiplicados, y como se parecen a los hombres de las vallas, son más bonitos, ¿no? Son más, se ven mejor, y sobre todas las cosas porque son ellos. Qué bueno tenerlos en casa. Un poco recordaba Víctor Casau la angustia de las presentaciones, ¿se acuerdan? Todo el mundo aquí decía, otra vez, otro año, otra espera, y mirábamos a Mirta y mirábamos pasar los años. Y bueno, el desafío es ahora que el periodismo no se congele, y que también esos hombres que han bajado de los carteles sigan aportando a la literatura, al periodismo y a la memoria de este tiempo. Tampoco dije, y me parece importante mencionarlo ahora, estamos a la sombra de un héroe de Cuba, que es Juan Almeida Bosque, que cumplió ayer 85 años y que fue no solo un guerrillero tremendo, sino un creador de canciones, de literatura, fue un creador. Así que es algo que me faltaba mencionar. Hay en los últimos días tuvimos noticias de la salud del comandante en jefe, del líder histórico de la Revolución Cubana, por un encuentro con un joven dirigente universitario de la Universidad de La Habana. Y ese joven le llevaba un periódico que da envidia azul cuando uno es periodista, que es Resumen Latinoamericano. Están en una foto que yo creo que es la manera también de empezar a cumplir el desafío del periodismo cubano, que es esa imagen que uno querría tener en todas partes, pero lo más importante es que la tenga en la memoria siempre. Si me ayudas, Juan Carlos, con esto, que es el momento en que dentro del histórico concierto, que no se organizó para darles la bienvenida, pero que fue la mejor de las bienvenidas a los 5, donde ellos levantan la mano en señal de victoria y con la bandera cubana detrás. Bueno, pues creo que eso se lo debemos a Resumen Latinoamericano, una publicación que vino a ser, que nació para ser
la voz de tantos exiliados latinoamericanos en Europa y que ha terminado siendo un extraordinario también vehículo para contar el periodismo de manera inmediata. Increíblemente pasan los acontecimientos y enseguida tiene uno el periódico resumen contando lo mejor y lo peor. Cuando digo lo peor, también los sufrimientos de nuestros pueblos. Es Resumen Latinoamericano, Javier Salao, en representación de su colectivo, que es también el Comité Internacional por los Cinco. Muchas gracias, Arlene. Bueno, me alegro mucho que hayas tocado el aparato este, ¿qué? Ya, ahí. Ya, ahí. Me alegro mucho que hayas tocado el leitmotiv de este encuentro, de este panel que está aquí atrás. Aquí no se rinde nadie. Con esas palabras, Juan Almeida Bosque llevaba a la práctica las enseñanzas de Fidel, el pensamiento de Fidel, lo mejor del pensamiento revolucionario de Fidel Castro. Llevaba en esas palabras la firmeza, lo inclaudicable del pueblo cubano, de la revolución cubana ante el enemigo, y esa capacidad de resistencia que ha hecho que este pueblo haya vencido ante el más poderoso de los enemigos. Ese mismo Fidel, en el 2001, nos llamó cuando hizo público, en un acto público, dio a conocer el tema de los 5 compañeros que estaban presos injustamente en cárceles norteamericanas. Hizo 2 pedidos, una premonición, volverán, y la otra, millones de libros se distribuirán en el mundo dando a conocer la justeza de su causa, la justeza de su lucha. Nosotros, los editores, los escritores, le debemos al comandante en jefe algunos cientos de miles de libros, pues no hemos logrado hacer los millones de libros, pero se hicieron cientos de miles de libros. En estos días que habíamos concebido el Instituto del Libro y su presidenta Zuleika nos había dado la idea de participar en este panel, nos dimos a la tarea de tratar de buscar todo lo que la solidaridad internacional había publicado para dar a conocer la tremenda injusticia de la detención de la injusta, y valga la redundancia, situación de nuestros 5 héroes. Y realmente no pudimos, realmente no nos abarcó, no nos dio tiempo, no pudimos abarcar todo lo que se publicó, todo lo que se logró. Y lo más interesante es que esta solidaridad ya en el 2001 comprendió lo difícil que era el tema de los 5, darlo a conocer en el mundo capitalista. Porque para nosotros los cubanos, estos 5 héroes antiterroristas, por supuesto que son nuestros y son parte de nuestra cultura y son parte de nuestra historia patria de resistencia. Pero para ese mundo capitalista eran 5 espías y el tema del espionaje es muy difícil. Sin embargo, la solidaridad, muy difícil darlo a entender. Sin embargo, la solidaridad se dio a la tarea. Se dio a la tarea poquito a poco, con esos escasos recursos que la solidaridad con Cuba tiene, poniéndolo todo encima de la mesa. Y comenzamos a publicar, y se comenzaron a publicar desde los más modestos folletos, desde las más modestas publicaciones, hasta los libros editorialmente más acabados, con verdaderas obras de arte. Ahí, a la izquierda de ustedes, a la derecha del panel, desgraciadamente la prensa lo está tapando, hay una modesta exposición de libros y de los materiales que fueron publicados. Digo, las carátulas, las cubiertas de los libros, que algunos de los que fueron publicados, sobre todo por editoriales cubanas y por algunas editoriales amigas. Pero además, esa solidaridad internacional, convocada por el Comité Internacional, comenzó esta batalla con los 5 primeros autores que escribieron sobre el caso. Y esos 5 primeros autores fueron nuestros 5 héroes. El primer libro que se publicó
La primera publicación que tradujimos, estaba tratando de acordarme a cuántos idiomas y nunca pude recordar, casi recuerdo a 10 idiomas, que recuerde así en estos días, fueron sus alegatos de defensa. En el mismo 2001, en diciembre del 2001, se publicó por la oficina del Consejo de Estado, que nos entregó a la solidaridad, y por todos los comités de solidaridad en cualquier parte del mundo en el 2001, el primer libro sobre el tema, que fueron los 5 alegatos de defensa de nuestros 5 héroes. A decir de Cincho Gutiérrez, en una de las presentaciones de estos alegatos, y a decir del doctor Armando Hart, estos 5 alegatos son parte de la historia escrita de la Revolución Cubana, parte de la historia de Cuba, parte de la resistencia del pueblo cubano, y son obras de arte, son paradigmas de lo que de la posición a asumir ante el enemigo, esa posición de no tener presos ante el enemigo, esa posición inclaudicable, esa posición de ser firme ante cualquier situación. Por lo tanto, los primeros 5 autores que desde el punto de vista de la literatura abordan el tema y que comienza a la solidaridad a armar con literatura, fueron ellos 5. Esto causó enseguida un impacto tremendo y tuvimos respuesta inmediata a la solidaridad internacional a este llamado. Tengo aquí, por ejemplo, algo que muy pocos recuerdan, que fue un pequeño folleto que se llama En Defensa, está en inglés, ¿no? En Defensa de Cuba y de los 5, que en mayo del 2003 refleja el panel sobre el caso, que se desarrolló en la Universidad de Nueva York en su escuela de Derecho. Este panel fue convocado y moderado por Michael Ratner, en ese momento era presidente del Colegio de Abogados, uno de los colegios de abogados, el National Lawyer Guild de Estados Unidos, y por Michael Ratner Smith. Ellos dos presentaron recientemente aquí en la Feria del Libro el libro ¿Quién mató al Che? Estos compañeros y otros abogados, entre los cuales se encuentra Jim Franklin, John Gerasi, Joel Cover y nuestro querido Len Weinglass. Este folleto, que fue financiado por los mismos abogados que organizaron el panel, fueron de los primeros pasos que se dieron para dar a conocer desde el punto de vista legal la injusticia de la justicia norteamericana. Nosotros participamos modestamente en la edición, imagínense, con el inglés mío de Guatemala con la mole de my friend, pero en la edición de este libro, espero que de este folletico que cubrió su espacio. No obstante, otros comités de solidaridad y en otras áreas del mundo, por ejemplo, en Rio Grande do Sul, en Brasil, se publicó en el 2003 también este libro que se llama 5 héroes prisioneros del imperio, que fue, por cierto, tomado de un libro que se había editado, de unos folletos que se habían editado en Argentina. ¿Qué es lo que quiero decir, compañeros? Lo que quiero decir es que la solidaridad, desde los ingenuos dibujos de Paco Bernal, un niño ya joven, con síndrome de Down español, que abrazó la causa de los 5 y que con sus dibujos ingenuos y sus historietas daba a conocer la posición de la necesidad de liberar a nuestros héroes, desde los dibujos ingenuos de Paco Bernal hasta las extraordinarias ediciones de Pathfinder Press, con libros como este que tengo en mi mano, que ha sido para mí, que es un libro desde el punto de vista editorial increíblemente bueno, Voces desde la prisión, y Pathfinder ha acompañado a la causa con innumerables publicaciones, no solamente libros, folletos, y no profundizo en
ya creo que decenas de libros que ellos han publicado, porque creo que tienen una presentación aquí después de nosotros, y la comisión que me dieron no da para más que para mencionarlos. Yo creo que son ejemplos de lo que la solidaridad ha hecho con sus recursos y sus capacidades. Pero además estamos hablando de la literatura como arma para la libertad de 5 héroes que a la vez son 5 intelectuales. No voy a hablar de Tony, porque ya los compañeros que me antecedieron han hablado de la obra de Tony con profundidad. Ese Tony que nació, que se hizo poeta en la prisión, porque en la sangre le venía la impronta del poeta cubano del campo, la impronta de nuestra cultura tradicional. Sin embargo, podremos evaluar a un René como un extraordinario narrador cuando el libro de su diario sea publicado al fin, que es un libro, una narración maravillosa que él escribió para darlo a conocer a Olguita, lo que le estaba pasando en prisión, porque Olguita había sido presa primero, detenida primero y extraditada después hacia Cuba. Los poemas de ese gigante que es Ramón Labañín, que cuando lo vemos creemos que es toda fuerza y es pensamiento puro. Los poetas, las cartas, cada vez que Ramón desde su prisión nos mandaba al comité un mensaje en nombre de los 5, ya nosotros sabíamos cómo cada uno de ellos escribía. Digo, este es de Ramón. Gerardo, no solamente con sus dibujos, con sus caricaturas. Gerardo, el que se preocupa más por los demás que por sí, que por él mismo, el que trató de echarse la culpa completa de la actividad que estaban desarrollando para exonerar a sus hermanos, lo cual no fue permitido por ellos. Gerardo, ese que escribe extraordinariamente bien, se los puedo asegurar, que escribe muy bien y tiene una capacidad de síntesis y de humor en su escritura que muchos quisiéramos tener. Y Fernando que es por naturaleza el más sencillo, el más callado, pero Fernando es un extraordinario ensayista. Recuerdo en el 2004 o 2005 que con el doctor Armando Jara fuimos a publicar una edición en inglés de su libro Perfiles, que son unas visiones de Jara sobre diferentes personalidades de la historia de Cuba. Había un perfil sobre Aide Santa María, sobre Fidel, sobre el Che, sobre Camilo, sobre algunos intelectuales, y se le solicitó a Fernando la introducción. Y cuando nos llegó esa introducción, ese prólogo, a través de Magali, desgraciadamente ese libro se imprimió muy poco, en una traducción muy mala al inglés. El prólogo de Fernando era en sí un ensayo, era en sí un libro, sobre una lección sobre la enseñanza y la necesidad de conocer la historia para hacer historia. Ellos 5 son efectivamente intelectuales que han participado en la batalla de formar y de hacer libros para lograr su libertad. Compañeros, no puedo dejar de mencionar el extraordinario esfuerzo que la Asamblea Nacional, dirigida por el entonces presidente de la Asamblea Nacional, Ricardo Alarcón de Quesada, hizo para publicar decenas de folletos, sobre todo en inglés como estos que tenemos acá y que el Comité Internacional distribuyó y dio a conocer, sobre el tema legal, sobre todo de la causa y el tema legal. Otras publicaciones sencillas, algunas, hasta llegar a los libros que causaron un verdadero golpe e impacto en la opinión pública sobre el tema de los 5.
los últimos soldados de la Guerra Fría, de ese extraordinario amigo y solidario que es Fernando Moraes, que nos acompañó en todas las jornadas que el Comité Internacional organizó en Washington. Y estamos acá, algunos de los amigos que nos acompañaron en aquella jornada, como el querido Arneologos, Basapolo, etcétera, están acá y pueden dar fe de esto. Fernando, como un activista político más, como un hombre sencillo que apoyaba la libertad de ellos, nos acompañó en esas jornadas, al igual que el libro de Stephen Kimber, que próximamente estamos luchando por tener la edición cubana y que le prometemos este año la edición cubana del libro, que tiene una traducción, el título, una vez René y yo estuvimos hablando sobre qué quiere decir esto, what lies across the water. Bueno, aquí se puso lo que hay del otro lado del mar. Cualquier interpretación es buena. De Stephen Kimber, estos dos quizás los libros más abarcadores. Pero no podemos olvidar el esfuerzo de dos jóvenes periodistas cubanos y de la editorial Capitán San Luis, con ese bonito, sencillo y yo diría muy cubano libro, que yo voy a leerme porque se me olvida siempre, porque yo lo llamo como el libro de las añoranzas. Retrato de ausencia. Es retrato de una ausencia. Retrato de una ausencia. De dos jóvenes periodistas que lo van a presentar también acá. Les digo, están en cola, si nos apuramos ellos pueden bueno, no lo van a presentar porque yo voy a terminar. Compañeros, la literatura como arma en la campaña por la libertad de los 5 fue, a pesar de su modestia, a pesar de que no poder alcanzar los millones de títulos, fue arma afilada para dar a conocer las ideas. La literatura, una vez más, responde a los intereses del pueblo cubano. Y nuestra principal batalla, nuestro principal objetivo de este pueblo y de ese tribunal de millones que nos pidió Gerardo para obtener su libertad, es precisamente su participación y la capacidad de lograr este objetivo tan esperado, tan querido y que todavía hoy nos impacta, y no sabemos si es verdad que ellos sí que están aquí o que no lo están, o que tenemos que decir libertad para los 5, porque todavía no sabemos. Sin embargo, es una realidad. Sí, efectivamente, la solidaridad internacional, ese tribunal de millones, junto con los millones de cubanos que luchamos por ellos, entre ellos la dirección de nuestro partido y de nuestro gobierno, que supieron negociar en firme y con absoluta firmeza y con la misma posición que asumieron nuestros 5 héroes, lograron su regreso a la patria, y dentro de 20, 25, 30 años, los jóvenes que están naciendo ahora, mi nieta Gala o Gema, estos niños que han nacido en este diciembre pasado, van a ver como si fuera una mística, como si fuera un cuento de fantasía, esta lucha en la cual todos vencimos. Muchas gracias. Javier, no mencionamos, y yo creo que tiene que ver con la cercanía familiar tuya, Celiajar Santa María, que escribió tanto, que escribió textos y testimonios tremendos sobre los 5, y ella decía algo que tú me recordaste ahora, que es que ellos no les bastó con ser valientes, no les bastó con ser dignos, tremendos soldados también en representación de Cuba, sino que mostraron 5 extraordinarias familias que también son un emblema, son íconos, son un ejemplo, y lo veremos luego en el libro de Nilian y de Oliver, que se va a presentar solo en unos minutos, decía, si no nos demoramos más. Yo quiero agradecerle y terminar con algo que decía Cintio Vitier. Cuando se dice Cintio Vitier, tiene uno la inmunidad de las palabras de un poeta. Recuerdo que fuimos un día a llevarle una correspondencia de Fernando, y él escribía en una carta a ellos que los 5 eran poetas,
porque ya eran poetas de la vida, incluso antes de haber escrito sus primeros versos. Y creo además que ¿qué hubiera pasado? Se pregunta uno, si siendo como eran ellos 5, hombres del silencio, esa batalla se hubiera dado en silencio, si no se hubiera convocado como convocó Fidel, como decía, recordaba Javier, a crear muchos libros para dar a conocer la verdad. Todos nos hubiéramos perdido la extraordinaria oportunidad de revisar con pasión la historia de nuestro país, nuestra propia historia. Durante 13 años aproximadamente, un colectivo de Radio Rebelde hizo el programa, está haciendo todavía hasta el 24 de febrero el programa La Luz en lo Oscuro, con la esperanza de que llegaran sonidos de Cuba a las celdas de los 5. Hubo momentos de un silencio absoluto, los abogados no hablaban, no salía nada en relación con ellos después del último fallo de la Corte Suprema, y mucha gente decía, pero ¿de qué van a hablar? En esos años, semana por semana, no hubo una puerta, no hubo un nombre de un intelectual, de un artista cubano que tocáramos que dijera que no. Yo recuerdo a algunos haber ido con muletas o en sillas de ruedas. Estoy hablando de Luis Carbonell, estoy hablando de Alfredo Guevara, estoy hablando de Omar Portuondo, todos fueron a ese programa. Silvio Rodríguez, que fue entrevistado por ellos en la distancia, todos fueron a llevarles su música, su poesía, su aliento, y lo hicieron porque eran sencillamente colegas, creadores, intelectuales. Gracias a ustedes por darnos la oportunidad de conocernos mejor a nosotros mismos, demostrarnos que las nuevas generaciones no han disminuido para nada la gloria de nuestro país. Gracias por estar con nosotros y gracias. Hay montones de cosas por delante. Este panel puede decirse que sigue con más obras dedicadas a los 5 y ojalá que no se nos acabe nunca la ilusión tan linda. Alguien decía hace unos días que el 17 de diciembre desde el 2014 ya no será solo el día de San Lázaro en Cuba, va a ser también el día de la libertad. Así que gracias a ustedes por darnos esa posibilidad. Entonces me doy paso, que toca, ¿no? ¿Qué tenemos? Sí, Verónica. Bueno, a continuación hará uso de la palabra la pionera Carla Santana. Muy buenos días a todos. La empresa editorial Gente Nueva y su pabellón infantil Tesoro de Papel, bajo la dirección de Flor Nodal, Enrique Pérez Díaz y otros muchos, que han hecho posible que de una forma u otra nosotros, como pequeños escritores, realicemos nuestros sueños. Ellos nos han dado el grandísimo honor de entregarle a nuestros 5 hermanos la distinción a la humildad Dora Alonso. Esa distinción que es la más importante otorgada por la editorial Gente Nueva, porque qué mejor ejemplo de humildad que nuestros queridos hermanos. Y a continuación también unos diplomas realizados por nuestro instructor de arte Jordan, quien desde hace 6 años es iniciador de esta tarea. Estos pioneros han sido galardonados con innumerables premios a todos los niveles y también son pertenecientes al Club de Lectores de la editorial Gente Nueva. Y ahora a continuación también uno de nuestros talleres del pabellón infantil le harán entrega a estas abuelitas que han venido con mucho amor a entregarles su trabajo, unas hermosas palmas representando el cubanito. Ahora queremos agradecer de forma muy especial a Graciela Ramírez, quien con su ardua labor ha hecho posible que podamos compartir este momento tan maravilloso con nuestros 5 héroes. Agradecer también a Javier Salado, quien desde Cuba
también ha hecho una labor muy hermosa porque hoy tengamos en nuestra patria a nuestros queridos 5 héroes. Muchas gracias. Graciela. Está allí, Jera, está aquí adelante, al lado de Fernández René. Javier. Está ahí, están ahí. Seguidamente damos paso a la presentación del libro Retrato de una ausencia de Miriam Vázquez y Oliver Zamora por la editorial Capitán San Luis. Ya le entregó el libro, es lo que quiere es una foto con ellos. Un momentico, que él se tiene que ir, él quiere una foto. El cuate quiere una foto con usted. El cuate quiere una foto. Vamos para acá. El cuate quiere una foto. Lo que pasa es que ustedes y por eso no cualquiera somos le damos una sentencia. ¿Cuál? Sí. ¿Cómo está? Ay, perdón. Mira la cámara. Perdón.